Muy bien. Tengas todos muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo webinar de la Sociedad Argentina de Infectología. En esta ocasión, junto a ECLA, para presentar Prepare IT, un ensayo clínico para la prevención de infección de SARS-CoV-2. Es una exposición, una cita que nos place presentar con la asistencia de distinguidos panelistas y presentadores de la Argentina y también del extranjero. Pero sin más demora, agradeciéndoles a todos los que están del otro lado de este encuentro, tomamos contacto con el doctor Omar Sued. Antes, que es el presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, antes vamos a compartir con ustedes las personas que nos van a acompañar. En primer lugar, nuestro invitado del extranjero, Deepak Path. ¿Quién es él? Bueno, es director ejecutivo del programa de intervenciones cardiovasculares en el Hospital Brigham, y es profesor de la Escuela de Medicina de Harvard, entre otros títulos que abreviaremos en beneficio de la síntesis. Nos acompaña también Pablo del Corral, que es médico recibido en la Universidad de El Salvador, especialista en medicina interna y lípidos, profesor de farmacología en la Escuela de Medicina de la Universidad de FASTA. También somos sintéticos. Gonzalo Corral, médico especialista en infectología, es miembro del staff de la Sala de Infectología del Hospital Internacional General de Agudos Oscar Allende de Mar del Plata, entre otros trabajos. El doctor Rafael Díaz es médico especialista en cardiología y socio fundador del Instituto Cardiovascular de Rosario y fundador de ECLA. Y también de ECLA, su director, el doctor Andrés Orlandini. Querido Omar, hemos sido sintéticos porque somos un montón, pero formalmente la bienvenida te corresponde a vos como presidente de la SADI. Buenas tardes a todos, el webinar está en marcha. No, para nosotros es un orgullo, un nuevo webinar orientado hacia una posible intervención o un estudio de posible prevención de esta enfermedad en personas con alto riesgo, ¿no? Entonces para nosotros es muy importante que Rafael nos haya solicitado la participación en este webinar y de alguna manera colaborar en esta difusión. En particular, intervenciones novedosas, de bajo riesgo, de potencial gran impacto, y también agradecer a Gonzalo Corral, miembro de la comisión directiva, que también de alguna manera articuló toda esta presentación. Así que sin más dilaciones, vamos a dar entonces la bienvenida a Andrés Orlandini, que es el director de ECLA, justamente, que lleva no solamente este, sino otros varios estudios grandes a nivel nacional, más de 100 publicaciones en el campo de cardiología. Para nosotros un placer tenerlo acá para empezar con las introducciones y poder tener después también nuestro invitado principal extranjero. Andrés, podés compartir tu pantalla y podemos abrir tu micrófono para poder empezar la presentación. ¿Sí? Supongo que, Diego, tendrás que darle la posibilidad de hosting. Ya está habilitado para que lo haga Andrés. Abrí tu micrófono también, Andrés, por favor. Vamos a esperarlo. Vamos a decirle a todos que esta charla igual va a quedar grabada, afortunadamente, así que después se va a compartir en las redes sociales de la SADI como de ECLA también, así que seguramente la cantidad de visitantes se multiplicará por varios ceros. Andrés. Sí, hola, estoy con el micrófono. ¿Ustedes me están viendo la pantalla? No. Todavía no. Estás habilitado igual. Ahora pone compartir pantalla. A ver si ahí puedo. Ahí está. Ahí está, ahí lo puedo hacer. Excelente. Ahora, Andrés, todo tuyo. Apagamos nuestros Buenas micrófonos. tardes, disculpen la demora. Muchas gracias por invitarnos a participar en este webinar de la SADI. Es para nosotros una oportunidad muy importante para difundir nuestro estudio y para poder compartir un poco cuál es la idea del mismo. Como ustedes, esto ya lo conocen todos, es más o menos la incidencia que tiene la enfermedad en este momento. En el mundo estamos alrededor de los 18 millones de personas afectadas, de las cuales ya llegamos a 680.000 muertos. No voy a abundar en esto porque esto es
muy cambiante y por todos conocidos. En Argentina, al 2 de agosto, el día de ayer, teníamos confirmado 201.000 casos, con 3.648 muertes, y como pueden ver en el mapa, lo principal está en la zona del AMBA, donde se concentra aproximadamente el 90% de los casos de toda Argentina. Sin embargo, ya está aumentando la incidencia en provincias como Santa Fe, Córdoba y en otras que siempre estuvieron elevadas, como ser la provincia de Chaco. Pero nosotros vamos a referirnos sobre todo al personal de salud. ¿Cómo afecta esta pandemia al personal de salud? Y ustedes pueden ver acá en este diapositivo cuál es la estrategia principal para todo el mundo, para todas las personas, que es alejarse del virus y ponerse en cuarentena en las casas de cada uno y tratar de estar lo más lejos posible del virus. Esto, para el personal de salud, es absolutamente a la inversa. El personal de salud tiene que ir hacia el virus, tiene elementos de protección, pero el problema que tiene es que debe enfrentar al virus. Y otro de los problemas que tiene es que también, como todos ustedes sabrán, que es un problema el regresar al hogar por lo que significa para nuestros familiares y por lo que significa para nuestro entorno. Esto nos hace que de héroes, muchas veces, que somos los que combatimos la enfermedad, nos convirtamos rápidamente en villanos cuando el virus nos afecta a nosotros. Esto lo habrán vivido y sentido muchos de ustedes. El personal de salud tiene que combatir, en este caso, con el cansancio físico y mental, tomar permanentemente difíciles decisiones, tiene temor en perder pacientes y también en perder colegas, tiene riesgo de infectarse a sí mismo y, como yo les decía anteriormente, también tiene una ansiedad por el temor a contagiar a familiares, lo que produce un alto impacto psicológico en todo el personal de salud. Y hablo de personal de salud, y esto está hecho en este orden, porque en general uno piensa en médicos, pero en realidad el personal de salud son los enfermeros, los camilleros, las mucamas, los mozos, el personal administrativo, bioquímicos, odontólogos, ambulancistas y médicos. Y ya vamos a ver qué importancia tiene esto. Y probablemente otro personal de salud esté más en contacto con el paciente incluso que los médicos. Personal de salud se puede contagiar por el contacto directo con el paciente, y para eso nosotros tenemos el equipo de protección personal y tenemos algunas medidas como ser el lavado de manos y el cuidado, el distanciamiento, etc. Pero el médico tiene otro problema, el personal de salud, no el médico, disculpen, que es el pluriempleo. La mayoría de nosotros trabajamos en varios hospitales y esto puede diseminar más aún la infección. Y también es muy importante que compartimos los espacios comunes. Se han demostrado en algunas series que se contagian más los médicos que están en segunda línea, tomando un café con los colegas, que los médicos que están preparados para atender los pacientes. Y aparte de esto, que es los espacios comunes dentro del hospital, el médico o el personal de salud también se puede, como cualquier ser humano, porque no dejamos de ser humanos, contagiarse en la comunidad. Todo esto hace que el personal de salud sea considerado de alto riesgo de infectarse. Y esto lo podemos ver acá en este estudio presentado en abril de este año por el CDC, donde se recogieron formularios de 300.000 personas, de los cuales en 50.000 tenían datos laborales. Y como pueden ver, de los 49.300 que tenían datos laborales, 9.282 pacientes, o sea, esto eran personas que eran COVID positivos, el 19% era personal sanitario. Y lo más importante que pueden ver acá es que la mayoría de los pacientes es gente joven, la mayoría está en 16 a 44 años, está el 55% de los pacientes, y mayores de 65 años solo el 6% de los pacientes. Pero más interesante aún es ver que la mayoría, el 73% de estos pacientes con COVID positivo, que era personal de salud, eran del sexo femenino. Y esto debe estar en relación a que existen muchas más enfermeras y muchas más mucamas, y ahora actualmente creo que también muchas más médicas que médicos en por lo menos en nuestra realidad.
También, como pueden ver abajo, se contagiaron en el hospital el 55% de los pacientes, pero el 45% de los pacientes, como yo refería anteriormente, no fue un contagio en el hospital, sino que fue en la casa o en la comunidad. Perdón, pero... También podemos ver acá tenemos otros 3 estudios. No hay muchos datos de la incidencia de infecciones en el personal de salud. Podemos ver con el SARS, tenemos datos del año 2003, no con el SARS-CoV-2, sino con el SARS, que se infectaron toda la pandemia, que en ese momento fueron 8.000 pacientes en todo el mundo, 1.700 pacientes, o sea, el 21%, eran personal sanitario. También podemos ver en una pequeña serie de 138 pacientes de China, que el 29% de los pacientes, 40 de 138, eran personal sanitario, y lo que vimos en el anterior, que de 49.000 pacientes, 9.200, o sea que el 19% de los infectados era personal sanitario. Y acá es importante ver que estamos hablando del porcentaje de personal de salud en los infectados. Nunca tenemos en el denominador el personal de salud. O sea, no podemos saber, o sea, yo no conozco series que hablen de la incidencia en el personal de salud de la infección. Por último, tenemos acá otro estudio inglés, donde fíjense que de 1.600 personales de salud que tenían síntomas, o sea, que habían tenido mínimos síntomas como fiebre o como rinorrea, etc., a los cuales se le hizo un PCR para descartar o confirmar que tenían COVID, el 14%, o sea, 240 pacientes, 240 de estos personal de salud fueron considerados positivos. Lo más interesante de esto es ver en las columnas del costado que cuando se analizaron en la primera semana de marzo, o sea, hasta el 10 de marzo, solo el 5% de las PCR que se pedían en personal con síntomas era positiva, y el 30 de marzo ya el 20%. Y esto indica que a medida que fue avanzando la pandemia, el número de positivos de personal de salud obviamente iba aumentando. ¿Qué pasa en la Argentina? En la Argentina en este momento tenemos de personal de salud, la incidencia estimada es del 7.8%, o sea que si consideramos 200.000 personas que tienen COVID positivo, el 8%, alrededor del 8% son trabajadores de salud, hay 15.000 trabajadores de salud que han sido positivos. Y se vuelve a dar, como lo que veíamos anteriormente, que el 63% de estos casos son mujeres y que se da de 30 a 39 años, el 36%, o sea que en general es gente de esta edad. Como conclusión de esta pequeña introducción a lo que significa el COVID para el personal de salud, podemos decir que estamos ante una situación crítica. El personal de salud está en la primera línea, en el frente de batalla, que tiene una alta tasa de contagio, y este personal que se contagia mucho es esencial en la pandemia. Por lo tanto, es imprescindible tratar de mantener activos a estas personas. Por lo tanto, cualquier droga que pueda prevenir la diseminación de esta enfermedad en el personal de salud puede ser vital para detener esta pandemia. Y aparte, que no debemos considerar solamente que esto puede servir para el personal de salud, porque si nosotros hacemos un estudio y podemos demostrar que una droga disminuye la incidencia o la tasa de infección, esto también puede ser extrapolado a toda la sociedad. Esto se remarca en las medidas que ha tomado el Ministerio de Salud de la Nación, que ha declarado de interés nacional la protección de la vida y la salud del personal de salud, y que ha hecho un programa de protección específico para el personal de salud. Bueno, con esta breve introducción, que marca la importancia de este tema, dejo el lugar al doctor Pablo Corral para que hable de las estrategias para la prevención y tratamiento de COVID-19. Muchas gracias a todos. Te vemos muy bien, Pablo, y te escuchamos muy bien. Perfecto.
Muchas gracias, Andrés, por la presentación y muchas gracias a la Sociedad Argentina de Infectología por la invitación. En los próximos minutos, la idea es abordar la reciente evidencia sobre el manejo y la estrategia que tenemos disponibles en la prevención y el tratamiento de la enfermedad por COVID-19. Básicamente hablando sobre las diferentes estrategias que uno tiene para la prevención y el tratamiento de la infección por SARS-CoV-2, las podemos dividir específicamente en las medidas no farmacológicas, en este caso es la prevención de la exposición, y claramente luego la estrategia farmacológica, que incluso se puede dividir en lo que es la prevención de la infección y el tratamiento por el virus SARS-CoV-2. Podemos decir que la mejor manera de prevenir la infección, obviamente, es evitar la exposición al virus, y la forma más importante de prevenir el COVID-19 es el lavado de manos. El lavado de manos, como podemos observar acá, frecuentemente con agua y jabón o soluciones alcohólicas, pero tenemos 9 herramientas más disponibles en el caso de la idea de evitar la exposición al virus, como al toser, estornudar, taparse la boca y nariz y lavarse las manos enseguida, mantener la distancia de 2 metros, evitar tocarse las zonas de mucosa como nariz, ojo y boca sin lavarse previamente las manos, evitar todo contacto físico innecesario, proteger a los más vulnerables. Sabemos que son grupos de altísimo riesgo los pacientes mayores y los inmunosuprimidos o con enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión y las enfermedades cardíacas, la utilización sistemática del barbijo o tapaboca, limitar la vida social, evitar aglomeramiento de gente en espacios cerrados y concurridos, evitar desplazamientos que no sean estrictamente necesarios y, por último, si se presentaran síntomas, que se contacte al centro de salud más próximo. En cuanto a las medidas o estrategias farmacológicas, en cuanto a la prevención y tratamiento, las podemos dividir en 2 grandes grupos. Primero es en la etapa de preexposición al virus, y acá es donde uno puede abordar el tema con vacunas, donde vamos a posteriormente introducir y profundizar este tema, y estudios farmacológicos, como es el estudio COVID-PrEP, que utiliza entricitabina y tenofovir, a cargo de la Sociedad Argentina de Infectología, el estudio PREPARIT, que vamos a presentar posteriormente, y alguna otra estrategia nacional, como es la utilización de la carraginina, que es un spray con efecto viricida, y la ivermectina en gotas o comprimidos. Ya en una etapa de infección, uno puede dividir la infección en una fase temprana o fase 1, donde en esta etapa serían útiles los antivirales, en este caso los más importantes como el remdesivir y el favipiravir. Luego tenemos el plasma de convalecientes y el suero equino, esta terapia inmune pasiva con anticuerpos monoclonales equinos neutralizantes, que está básicamente desarrollado en Argentina. Y luego sí, en la fase 2 o fase pulmonar y la fase hiperinflamatoria, donde un grupo de fármacos como son los antiinflamatorios, los inmunomoduladores, en este caso podemos nombrar el interferón beta, los corticoides, el tocilizumab, inclusive la colchicina, los anticoagulantes y los antifibróticos. Cuando uno ve el desarrollo farmacológico que ha sido esta carrera por encontrar algunas respuestas a la infección por SARS-CoV-2, vemos que desde enero la progresión de terapias antivirales en celeste, otro tipo de tratamiento, inclusive las vacunas, ha sido en forma exponencial, llegando a múltiples estrategias tratando de evitar no solamente la infección, sino las complicaciones por este virus. Específicamente en vacunas, podemos hoy decir que tenemos más de 140 vacunas en fase preclínica, fase no utilizadas en humanos, y ya en fase 1 hay 17 estudios para determinar seguridad, en fase 2 13 estudios más, y hoy tenemos en fase 3 5 vacunas en desarrollo. Este asterisco básicamente se refiere a la vacuna de la BCG y la vacuna de la polio oral, que en algunos lugares se la pueden encontrar como que están en fase 4, ya que son vacunas que ya estaban utilizadas y también están viendo y se está tratando de evaluar el efecto que tienen sobre la infección por SARS-CoV-2. Por último, no hay ninguna vacuna aprobada oficialmente, salvo la vacuna
CanSino vio que es la vacuna que está utilizando la milicia china. En este caso, si bien no pasó por todas las etapas, pero tiene una aprobación limitada y la están utilizando de esa forma en la milicia china. Las 5 vacunas que hoy actualmente se encuentran en fase 3 son la vacuna del laboratorio Moderna, del Instituto Nacional de Salud, del NIH de los Estados Unidos. Esta es una vacuna a RNA mensajero. Luego tenemos la vacuna de AstraZeneca en conjunto con la Universidad de Oxford. Esta vacuna es un adenovirus inactivado, es un vector viral no replicante. Luego tenemos la vacuna de Pfizer, de BioNTech Fosun Pharma, que también es una vacuna de RNA mensajero. Y por último, tenemos 2 vacunas a virus inactivados de origen chino, una del Instituto Biológico de Wuhan, donde se inició la pandemia, y luego la vacuna Sinovac, que ha ingresado en fase 3 en las últimas semanas. Para que toda estrategia preventiva sea exitosa, uno no solamente debe comprobar seguridad, claramente, eficacia, pero no solamente en prevenir la enfermedad, sino prevenir el contagio. Hay algún tipo de duda en función de alguna de las vacunas que podrían prevenir la enfermedad, pero no así el contagio hacia otros. Entonces, eso es importante, evaluar la eficacia en esos 2 aspectos, pero también la estrategia preventiva debería tener una disponibilidad universal y debería tener una amplia aceptación en todas las personas. Cuando uno analiza específicamente, ahora sí, los fármacos en estudio, tenemos a nivel global más de 1.800 estudios que están corriendo en este momento. Ustedes pueden ver que desde antivirales o plasma de convalecientes, drogas no tradicionales chinas, bueno, múltiples estrategias en pos de tratar de controlar la infección. Tenemos que recalcar 2 grandes estudios, 2 grandes análisis que están corriendo en este momento. El estudio Recovery de la Universidad de Oxford, que es el primer estudio que ha demostrado disminución de mortalidad con una dosis de corticoides en aquellos pacientes con requerimiento de oxígeno. Hoy actualmente el Recovery continúa estudiándose, ahora con dexametasona, reclutando o estudiando niños, acitromicina, tocilizumab y plasma de convalecientes, y no podemos dejar de nombrar el estudio Solidarity o Solidaridad, que está siendo estudiado en Argentina, inicialmente con hidroxicloroquina o cloroquina, que fue descontinuado, también con lopinavir, ritonavir, que fue descontinuado, hoy con interferón beta y remdesivir. Esta reciente revisión del British Medical Journal de hace unos días repasa en su metaanálisis y en la revisión sistemática todos los fármacos y la evidencia disponible al día de hoy y recalca específicamente el éxito que ha tenido los corticoides en la disminución de mortalidad y de ventilación mecánica, la falla específicamente y los efectos adversos asociados a la hidroxicloroquina, y resalta al remdesivir solo con efecto de reducción de los días de hospitalización. Por el resto tenemos que remdesivir no tiene diferencias significativas en múltiples endpoints, y por ejemplo tenemos el interferón, donde tenemos muy bajo número de pacientes enrolados en distintos estudios, y las conclusiones que se pueden llegar a sacar en este caso son inconclusas. ¿Qué es lo que ha pasado últimamente en los últimos días? Bueno, Roche ha discontinuado su estudio Covacta, su estudio en fase 3, en pacientes con neumonía asociado a SARS-CoV-2, básicamente utilizaba tocilizumab y ha fallado en el endpoint primario, y es por eso que Roche ha decidido discontinuar su rama de tocilizumab en pacientes con neumonía asociado a COVID-19. Y en referencia al plasma de convalecientes, es muy interesante la actitud que tiene Cochrane y esta revisión sistemática que hacen mes a mes en función de la evidencia que va surgiendo del plasma de convalecientes. La última revisión del mes de julio refiere que Cochrane ha revisado más de 20 estudios buscando efectividad, eficiencia o seguridad, y la evidencia es incierta. Los revisores han encontrado 98 estudios que están ongoing, y casi la mitad de esos son estudios randomizados y controlados, con el compromiso de seguir mes a mes actualizando los datos
en función a la evidencia disponible de plasma de convalecientes. Por último, en Argentina tenemos 20 estudios específicamente seleccionados de intervención de distintos tipos de fármacos y drogas. De esos 20 estudios en total son 30 estudios, algunos observacionales, pero los 20 estudios de intervención, y yo he seleccionado, para no hacer demasiado extensa esta presentación, los 8 que a mi criterio son los más importantes, no solamente por el impacto que puedan llegar a tener, sino por el número y el diseño de los estudios. El primer estudio es el estudio del sueroquino, esta terapia inmune pasiva. El segundo es el estudio Preperit, que van a presentar a continuación. Luego hay un estudio con baricitinib, que es una droga utilizada en la artritis reumatoidea. Es un estudio multicéntrico con más de 400 pacientes. Esta droga es un inhibidor del JAK, es un inhibidor de la tormenta citoquímica. Un estudio muy interesante realizado en el Hospital del Cruce de Florencio Varela con vitamina D, con más de 1.200 pacientes. Luego tenemos el estudio de la Sociedad Argentina de Infectología, el estudio COVID-PrEP, el estudio de plasma de convaleciente, específicamente diseñado y llevado a cabo en el Hospital Italiano, que es un estudio controlado y randomizado. Nuestro estudio con colchicina, también del grupo ECLA, en pacientes internados, hospitalizados con riesgo alto o moderado, utilizando colchicina en función a tratar de disminuir la tormenta citoquímica y las complicaciones derivadas de este fenómeno inflamatorio. Y por último, un estudio que está todavía por comenzarse con sarilumab, que es un anticuerpo monoclonal, actualmente utilizado en artritis reumatoidea, es un inhibidor directo de la interleuquina 6. Para ir terminando los fármacos en estudio, podemos decir que la aleatorización junto a los estudios randomizados y controlados constituyen hoy el mayor nivel de evidencia para establecer causalidad, y es lo que necesitamos. Mientras que el sentido común y la observación clínica adolecen de los sesgos y los potenciales fallas para llegar a sus conclusiones. Por otro lado, los tratamientos compasivos solo deberían ser utilizados en forma excepcional y nunca con el fin de obtener ningún tipo de evidencia, porque no están utilizados a tal fin. Para concluir, podemos decir que luego de 8 meses de pandemia, conocemos mejor hoy el curso y las consecuencias de esta infección. El desarrollo farmacológico nos ha permitido conocer que la dexametasona disminuye mortalidad en pacientes que requieren oxígeno, que el remdesivir acorta días de hospitalización, y por ejemplo, que la hidroxicloroquina junto al lopinavir y ritonavir no tienen hoy un lugar en el manejo del paciente infectado. Por último, la búsqueda de estrategias farmacológicas de prevención y tratamiento requieren hoy de metodología científica adecuada para proveer una evidencia científica definitiva y llevarla a nuestros pacientes. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Doctor Deepak. Come on. Thank you very much. Well, those were excellent presentations. I really followed along and learned a lot. I'm going to now present a little bit about icosapent ethyl and also some COVID-related research going on at my hospital and my healthcare system. So first of all, can you hear and see me okay? I'll take that as a yes. All right. So before I get started, I just want to really, again, say how thankful I am to have the opportunity to present to all of you here tonight. It really is a privilege to be able to speak to you, and I'm so excited about the opportunity of working with physicians from Argentina. Before I get started, relevant disclosures for this presentation include research funding from Amarin. They're the company that makes icosapent ethyl, and I was the chair and principal investigator of the REDUCE-IT trial that studied the drug that they make, icosapent ethyl. And this presentation might include off-label discussion of various drugs and devices, including icosapent ethyl. So you're familiar, of course, with a variety of drugs such as digoxin and penicillin and paclitaxel. These are all derived from natural sources, but made better in human laboratories. And it's the same situation with icosapent ethyl. This is also derived from nature, from marine sources,
but highly purified and distilled and made into a prescription medication. Now, what icosapent ethyl consists of, the active ingredient is EPA, or icosapentaenoic acid, an omega-3 fatty acid, and there are multiple other omega-3 fatty acids, DHAs and other, but EPA in particular does appear to have a specific role in stabilizing membranes. And potentially this role in stabilizing membranes may explain cardiovascular benefits of EPA, or icosapentaenoic acid, and potentially benefits even outside the cardiovascular system. Well, that's all I'm going to say about the science of EPA for now. Let me focus on the clinical trials. This is the REDUCE-IT trial. This was a large study. Over 8,000 patients studied and followed for an average of 5 years and a maximum of 6.2 years. These were patients, 70% of whom had atherosclerosis in the coronary, cerebral, or peripheral arteries, and 30% of whom had diabetes plus additional risk factors. So it was a trial of secondary prevention and high-risk primary prevention. These patients all received a statin and were having good LDL control with their LDL cholesterol at baseline between 40 and 100 milligrams per deciliter, which even by current standards is good control. And additionally, they had to have triglycerides in the range of about 150 to 500 milligrams per deciliter. Though, as it turned out, about 10% of the population had triglyceride levels that were within the normal range. Anyway, these patients were randomized to either icosapent ethyl, 4 grams a day, actually 2 grams twice a day with meals, or to placebo. The primary endpoint was cardiovascular death, MI, stroke, coronary revascularization, or hospitalization for unstable angina. And this endpoint was significantly reduced from 28 to 23%, a 25% relative risk reduction, about a 5% absolute risk reduction, a number needed to treat of only 21, and a highly significant finding. The key secondary endpoint was cardiovascular death, MI, and stroke, and this too was significantly reduced by 26% in relative terms, about 4% absolute risk reduction, again, a highly significant finding. We examined a number of individual endpoints, and we found significant reductions in fatal or non-fatal myocardial infarction, urgent or emergent revascularization, fatal or non-fatal stroke, hospitalization for unstable angina, and death from cardiovascular causes was significantly reduced as well by 20%. Even total mortality had a trend towards being lower, which I believe if we had enough money to continue the trial for just another year or so, would have actually reached statistical significance, given that we did see a significant reduction in death from cardiovascular causes, and as far as non-cardiovascular deaths, there the hazard ratio was 1. So presumably that significant reduction in cardiovascular death would have ultimately translated into reduction in all-cause mortality as well. And here is, the paper was published in the New England Journal of Medicine, but here is the editorial accompanying it in the New England Journal of Medicine, calling this the miracle of icosapentaenoic acid, given how strong the results were. And in fact, the New England Journal of Medicine labeled the REDUCE-IT trial as the top cardiology trial for that year. Now that was the main results, the time to first event, the usual conservative way of analyzing data. Here are shown total events. So not just first events, but second, third, or fourth or more ischemic events, repeat ischemic events. And if we look at the total events, there's a 31% reduction in total ischemic events. Large relative risk reduction, also a large absolute reduction. That is 1,700 events reduced to 1,100 events. 500 less events prevented in this population. So large relative and absolute risk reductions, highly statistically significant, as you can see. And these are the same data, but now showed over time. The light red and blue are time to first event, and the dark red and blue are total events, red being placebo, blue being icosapent ethyl. And as you can see, significant reductions and growing benefits with longer duration of therapy. As well, it's important to note that the benefits seen were seen across all triglyceride levels. Even in the lowest tertile of triglycerides,
still significant benefits of icosapent ethyl versus placebo. So while we did use triglycerides as a risk marker, a risk enhancer, the benefit of the drug itself wasn't predicated on triglyceride being high or low. It seemed to work equally well, irrespective of the triglycerides. And as you may know, the drug actually lowers triglycerides, but that doesn't appear to be the predominant mode of action. In fact, in this recent perspective in the European Heart Journal, Bill Bowden and colleagues, we called this a result that should usher in a new era in dyslipidemia therapeutics, given the large reduction seen in ischemic events. Now let me share with you some more recent data from REDUCE-IT-EPA. I presented this as a late-breaking clinical trial at the American College of Cardiology just this past March. And what we did here, and I think relevant to discussions tonight, is look at the correlation between on-treatment serum levels of EPA, or eicosapentaenoic acid, and the rates of the primary endpoint, the key secondary endpoint, cardiovascular death and all-cause mortality. And what you can see here are significant correlations with lower event rates with higher degrees of EPA. And the p-value for all these comparisons is less than 0.001. Same story on this slide, significant correlations between higher achieved EPA and lower rates of myocardial infarction, stroke, coronary revascularization, and unstable angina. Again, the p-value for all of these is highly significant. And importantly, these relationships between higher EPA and lower rates of cardiovascular events was true both in the secondary prevention, but also in the primary prevention subgroups. Also, examining some tertiary endpoints, we saw significant correlations between higher EPA levels and lower rates of sudden cardiac death, cardiac arrest, new heart failure requiring hospitalization, and new heart failure. All independently adjudicated endpoints in this randomized blinded double-controlled trial. So now let me pivot a little bit to talk about COVID. COVID, I think, provides an opportunity for us in medicine and in science. Obviously, it's a tragedy of enormous scale throughout the world. But like all tragedies, it does provide us an opportunity to change the way we do things, increasing the use of telemedicine, perhaps deregulation, allowing physicians to operate without so many onerous laws and rules, potentially forcing us to use resources more carefully. And finally, and in light of tonight's conversation, it gives us an opportunity to further enhance global collaboration. Now, I've been working with Dr. Rafael Diaz for years, but the opportunity to work with infectious disease doctors, as in today's meeting, is an opportunity that wouldn't have existed if it weren't for COVID. So yes, it's a tragedy, but like all tragedies, we have the opportunity to find a silver lining. Now, this is some work recently out of the Mass General Brigham healthcare system where I work, where we showed for the first time an association between universal masking and lower rates of SARS-CoV-2 positivity among healthcare workers. This was just published in JAMA on July 14th. And what we found was that when our healthcare system, 12 different hospitals, part of the Mass General Brigham healthcare system, when we instituted universal masking of healthcare workers, followed shortly thereafter by universal masking of patients, there was a marked decline in the rate of new COVID infections. So really the first observation showing that universal masking in a healthcare setting lowers the risk for SARS-CoV-2 positivity. And this is in contradistinction to what was happening at the same time in the state of Massachusetts. As you can see, the rate of infection during those months was skyrocketing. So we felt that even though this wasn't randomized, you can't do a randomized trial in the middle of a pandemic of masking, we felt that these observational data were probably as good as it'll get, showing that the reduction in the rate of infection would not have been explained by other things, other good things that were going on in the city of Boston and the state of Massachusetts, and that really the decrease in the rate of infection seen in our healthcare system was due to the masking per se.
The Centers for Disease Control in the United States agreed, as did the director of the CDC, Dr. Robert Redfield, as you see here, the senior author on the accompanying editorial, where based on this research, they did call for universal masking. The time is now, as they stated in their editorial. And in fact, there was a conversation that was widely viewed, an interview of Dr. Redfield, the director of the CDC, by Howard Bachner, the physician who is the editor-in-chief of the Journal of the American Medical Association, commenting upon the implications of this research on masking. And indeed, the fact that this research prompted the Centers for Disease Control to issue a proclamation that universal masking should be undertaken, not just in the healthcare setting, but in any setting where social distancing isn't possible, even led our president to finally concede that it is a patriotic act to wear a mask when you can't socially distance, as he posted on Twitter on July 20th, shortly after our paper and after the CDC's editorial. And indeed, since the time of that publication just 2 weeks ago, this work has been viewed over 200,000 times, just showing the great degree of interest in anything having to do with SARS-CoV-2 and COVID, and the public and the medical community's thirst for effective solutions. In this case, a public health solution, but hopefully we'll also find other medical solutions, as was reviewed earlier for dexamethasone and remdesivir, and now with multiple other different lines of inquiry ongoing. Now let me share with you some other data from the Mass General Brigham Healthcare System, where we looked at hospitalization for cardiovascular conditions. And what we found was that in the height of the pandemic here in Boston, there was a marked decline in cardiovascular hospitalizations. Now, that wasn't because cardiovascular disease went away, it's because patients weren't coming to the hospital because they were scared, and many of them were dying at home. And indeed, those patients that did come into the hospital during the pandemic with cardiovascular conditions compared with the prior years, there was a higher rate of mortality. So the patients that were coming in during this era for cardiovascular reasons were much, much sicker. And any of you that are in the hospital now during this COVID pandemic realize what I'm saying. Now, there are important observations that have been made about cardiovascular risks of COVID. Acute myocardial injury does occur in patients with COVID, and it does seem to occur shortly after the initial viral response in the early stages of an immune response. As it turns out, as shown in this meta-analysis, about 20% of COVID-positive hospitalized patients have acute myocardial injury. So 1/5 of patients have detectable evidence of myocardial injury. So cardiovascular disease is common in patients that have COVID, and myocardial injury is common in patients that are hospitalized with COVID-19. Beyond potential cardiovascular complications, of course, all of you are very familiar with the pulmonary complications from COVID. And it does seem that there are some shared mechanisms. In particular, inflammation seems to be important in causing damage to the vasculature, to the myocardium, to the lungs. In addition to cardiac complications, it appears that stroke is increased in patients with COVID, and especially in younger patients where we typically don't see stroke, there is a higher risk associated with COVID. So lots of cardiovascular, cardiopulmonary problems associated with COVID in those patients being hospitalized. Also in those patients not being hospitalized, of course, but these studies all have to do with hospitalized patients. Now, how does this relate then to icosapent ethyl and EPA and icosapentaenoic acid and omega-3 fatty acids? Well, there are some potential mechanisms of actions of omega-3 fatty acids as a class that might have a role in COVID-19. Of course, we need to study this. As you may or may not know, fatty acids can disrupt viral protein envelopes and disrupt microbial metabolic processes. Preclinical data suggest alveolar macrophages and other immunocytes release unsaturated fatty acids in response to viral infections, such as SARS-CoV-2, and resolvins, which are derived from EPA, exert anti-inflammatory effects and augment phagocytic activity of macrophages,
leading to enhanced clearance of microorganisms. As well, other potential mechanisms of actions of omega-3 fatty acids in COVID-19 are depicted in this slide. And EPA, again, that's one of the omega-3 fatty acids, can undergo enzymatic conversion into anti-inflammatory metabolites that reduce the expression of inflammatory cytokines, such as IL-6, IL-1, TNF-alpha, that, as you know better than I, are implicated in cytokine storm. As well, there are other potential mechanisms of action of omega-3 fatty acids in COVID-19. Specialized pro-resolving lipid autocoid mediators, or SPMs, and their tissue levels are reduced in the setting of inflammation induced by COVID-19 infection. And as it turns out, fortunately perhaps, the SPMs that are derived from omega-3 fatty acids can mediate resolution of alveolar inflammation via various mechanisms. So lots of theoretical reasons why omega-3 fatty acids, EPA in particular, might have a beneficial role in COVID-19. And finally, I'll just mention that nitric oxide, or NO as it's called, inhibits SARS-CoV-2 replication via two different potential mechanisms: reduced viral RNA production and palmitylation of the SARS-CoV-S protein. So again, there are a number of basic science reasons that explain potential mechanisms of action by which EPA or icosapentaethyl might be beneficial in patients with COVID-19 or at risk for it. And these are some data from a colleague of mine from Brigham and Women's Hospital and Harvard Medical School, Dr. Preston Mason, a basic scientist who's shown work as far as effects on nitric oxide release of EPA, where NO release from endothelial cells, which have been pre-treated, have shown beneficial effects. So potentially, while this is looking at oxidized LDL pretreatment as sort of the antagonist or stimulus for endothelial cells, perhaps the same paradigm would apply with COVID infection. That's unproven, needs to be studied, but still a potential basis here. So what's going on with icosapentaethyl and the study of SARS-CoV-2 or COVID? Well, there is a pilot study that has already started in Toronto, Canada, working with some friends there, Dr. Subodh Verma and others. And what has been initiated is a pilot study, a plan of only 100 patients, a relatively small pilot study of people who are SARS-CoV-2 positive and have some symptoms like fever, cough, sore throat, that sort of thing, who are randomized to, in an open label fashion, to either icosapentaethyl 4 grams twice a day for 3 days, and then 2 grams twice a day for 11 days, or to no intervention. Again, open label, no placebo. And this 4 grams POBID for 3 days, 8 grams a day, is twice the dose that we use to reduce it. So this is the first time this dose has been studied in humans. And so far, we've randomized a bit over 30 patients. So probably about 15 or so human beings have gotten this loading dose for 3 days. And so far, we haven't seen any problems with that. The loading dose has been well tolerated. So that's a good sign in terms of what we're going to be doing, what you're going to be doing in Argentina. Now, this thing in Toronto, it's a pilot study. It's just looking at safety. It's just looking at biomarkers like CRP. It's not powered to look for clinical events. It really was designed just to make sure that this loading dose was a safe thing to do. But what is being ready to be launched now in Argentina is Prepare It. And I've really got to congratulate Dr. Diaz and Dr. Orlandi and the ECLA group for their hard work in getting this ready. We'll really need the help and support of the infectious disease physicians from Argentina to make this trial a success. But it's called Prepare It, and it is really the largest study now, what I mentioned before in Toronto as a pilot, planning to look at healthcare workers and randomizing them to this regimen of icosapentaethyl with a loading dose for 3 days, 8 grams per day, followed by the dose that we studied and reduce it for essentially the next 57 days. And my hope is that this study will provide lots of valuable information. Dr. Diaz will give you the details of the study in a moment. I'm not going to give you the details
other than I think it's really important for a variety of reasons. It's important because it gives us an opportunity to try to do something for COVID in this pandemic, for us to work together across different borders to try to help patients. And I think the results will be useful regardless of what the study shows. Of course, we can't predict whether it will be positive or not, but we'll learn a lot about COVID from this study as we would from all the ongoing COVID trials. We'll learn a lot about icosapent ethyl. This loading dose, for example, maybe it'll be useful for COVID, maybe it won't, we'll find out. But it will provide us data that then will allow us to study the same loading dose or maybe longer or larger loading doses in other populations, such as acute myocardial infarction, acute stroke, shortly after revascularization procedures, different situations where a quick effect might also be useful. Maybe it'll be useful in populations with influenza. So there's all sorts of potential here. We won't know, of course, until we study it. Again, you never know whether trials will be positive or negative. Many of the best designed trials end up being negative, but that doesn't mean they don't teach us something along the way about the underlying disease and the underlying drug or device or intervention being studied. So I think that this is going to be a great contribution to science, regardless of what it shows in the end. And I think that this collaboration with Argentinian physicians, with infectious disease doctors, primary care physicians, cardiologists, other specialists, trying to help healthcare workers is such a noble thing to do. And I really commend you all in Argentina for taking this on. Thank you for giving me the opportunity to speak to you. Again, it is such an honor and privilege for me to be able to join you in this adventure that will hopefully help patients around the world. Thank you so much. Gracias, Deepak. Muchas gracias. De nada. Rafael, estás por allí. Es tu turno como cierre de estas exposiciones. Te estamos viendo y escuchando muy bien, Rafael. Adelante. Bueno, muchas gracias. Voy a poner mi pantalla. Si me dan un segundo. Share screen. Oh my God. No. Share. Bueno. Perfecto, Rafael. Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Omar Sued, la Sociedad Argentina de Infectología, la posibilidad de habernos, la posibilidad que nos dio de que nos podamos exponer públicamente en un estudio que creemos que es de tremenda importancia. Quiero agradecer a todo, Omar, personalmente a ti, a todo tu equipo técnico, Diego, Hernán, todos los que han ayudado para esto, el grupo de ECLA que estuvo todo el día trabajando y muchos días trabajando para llevar adelante esto, mis colegas que están conmigo en este momento, Andrés, Pablo, Gonzalo, y por supuesto a Deepak Bhatt. Gracias, Deepak, no solo por tu presentación y por haber compartido estos minutos, sino por todo el apoyo que hemos recibido desde abril, cuando surgió esta idea, allá cuando empezábamos la pandemia. Thank you very much, Deepak, if you probably you are not understanding me, but thank you very much for all the help and support you have given us in the past, since the first idea became, I remember that was late March or early February. Bueno, muy bien, con este preámbulo me toca a mí resumirles en los próximos 10, 15, 20 minutos o 15 minutos de qué se trata Prepare It. Y Prepare It, ya vimos el acrónimo, Prevención de COVID en Personas de Salud de Riesgo, es un ensayo de intervención, y de alguna forma adaptamos este acrónimo a Reduce It. ¿Y por qué? Bueno, Reduce It fue un estudio que impactó de manera notable, yo diría que estruendosamente, la comunidad cardiológica y la comunidad clínica en general. Un estudio con omega, después de tantos estudios con omega negativos, y un estudio con omega tan fuertemente positivo, tan consistentemente positivo, tan lógico en toda su estructura y en todo su análisis. Bueno, dijimos que tenía que tener algo que ver con Reduce It, entonces el acrónimo lo preparamos para que fuera Prepare It. Y Prepare It es un estudio diferente, es un estudio de intervención,
Esta es la organización general del estudio y como ustedes pueden observar ahí, el Comité de Monitoreo de Datos y Seguridad está presidido por Harvey White de Nueva Zelanda y uno de los miembros es un destacadísimo infectólogo de la República Argentina, Pedro Kahn. El comité ejecutivo lo preside Deepak Bhatt desde Boston. Yo juego de vicepresidente en este momento. Andrés Orlandinis me acompaña de ECLA, el doctor Omar Suet desde la Sociedad Argentina de Infectología, Gabriel Steg y Tabassum Simón desde París y Subodh Verma desde Toronto. Todos ellos involucrados en el trabajo de Omega, específicamente de EPA, y bueno, ahora paso a resumirles de qué se trata esta intervención. Y antes me gustaría contextualizarla y de qué manera, cómo debería ser, y Pablito ya tocó algo sobre este tema, cómo debería ser una estrategia farmacológica para prevenir COVID en el contexto de una pandemia. Voy a correr esto, ahí está. Y bueno, primero debería ser simple de administrar, es decir, estamos pensando en una pandemia, estamos pensando en un mecanismo casi universal de tratamiento y en este caso de prevención. La primera característica fundamental es que sea de simple administración. No podemos pensar en una estrategia que tenga complejidad logística o complejidad operativa. Debería ser muy simple. La segunda característica fundamental es que sea universalmente aplicable, universalmente utilizable. ¿Y qué significa eso? Básicamente que cumpla dos requisitos, que sea de bajo costo y que tenga escasos o nulos efectos adversos. Porque si queremos aplicar una estrategia poblacional a una enfermedad poblacional como es esta virosis, es evidente que estos dos requisitos son críticos, ya que esto significaría poder extrapolar los resultados de lo que observemos a todo el mundo, a todo paciente en este mundo que sufra de esta infección o potencialmente de esta infección. Y así fue el diseño de este ensayo. Es un ensayo poblacional, y lo remarco, lo estreso y lo enfatizo, poblacional, simple, pragmático, 90% basado online o en web, randomizado y doble ciego. Y vamos a ver las características de este estudio específicamente en cuanto a racionalidad, objetivos, población, etcétera, que es lo que vamos a navegar en los próximos minutos. Vimos a partir de la charla de Pablo que la evidencia científica sugiere que hay al menos un tratamiento definitivamente eficaz en reducir morbimortalidad de pacientes que han desarrollado la enfermedad, o sea, de pacientes COVID-19 positivos y que son muy graves. Este ha sido dexametasona, este ha sido el estudio Recovery y los resultados ya están disponibles y publicados. La búsqueda de cualquier otra estrategia farmacológica requiere de método científico, y método científico en el contexto de comparación de estrategias o tratamientos significa randomizar. ¿Por qué hemos elegido una población de alto riesgo? Porque pensamos que el personal sanitario es la población ideal para ser incluida en un estudio de estrategia de prevención. Primero, por la altísima tasa de contagio. Segundo, porque es esencial en el contexto de esta virosis. Y tercero, porque sus resultados pueden ser extrapolables a la población general. ¿Y cuáles son los mecanismos potenciales por lo cual un derivado etílico, y yo me voy a referir nunca más a me voy a referir a EPA, un derivado etílico de EPA puede ser potencialmente útil? Lo resumió Deepak, y es, primero, porque pueden desfuncionalizar, ya sea simplemente por la función o estructuralmente, la cápsula proteínica que puede envolver a algunos gérmenes y algunos virus, porque además inhiben el proceso inflamatorio y activan o estimulan el proceso de reparación celular, y finalmente, porque además en REDUCE-IT potencialmente existe un efecto antitrombótico que obviamente podría ser útil en aquellos pacientes que desarrollan formas graves de COVID. Es decir, tiene una constelación de funcionalidad que podría ser útil en el contexto de una pandemia como la de SARS-CoV-2 y es una herramienta que vamos a ver ahora por qué puede ser tan eficaz en este marco. Los objetivos que nos planteamos
en Prepare It son reducir el contagio en sujetos de alto riesgo de infectarse por SARS-CoV-2. Segundo, reducir las complicaciones derivadas de la infección en aquellos pacientes que desarrollan la enfermedad. Entonces, dos objetivos muy claros. Intentar que no se contagien. B, intentar que se reduzcan o minimicen las complicaciones derivadas de la infección. Para eso, seleccionamos una población que ya comenté, que por supuesto es mayor a 18 años, pero que básicamente es personal sanitario. Esa es la población de altísimo riesgo. Andrés nos comentó que esta población puede tener altas tasas de infección, no la conocemos con precisión. Asumimos que está entre el 15 y 20% la tasa de infección en el personal sanitario. Representa una porción importante de los infectados y, por supuesto, los trabajadores sanitarios no son en la misma proporción que la población general. Es decir, todos los modelamientos y todos los modelos matemáticos que hicieron surgen a partir de entender que probablemente 1 de cada 6, 1 de cada 5 sujetos personal sanitario desarrollan enfermedad en el curso evolutivo de su vida activa y su vida como trabajador sanitario. Y en ese sentido, es los datos que tomamos y cómo modelamos el estudio. ¿Cuáles son los criterios para excluirlo a ese sujeto que no es paciente? Que ese sujeto haya tenido enfermedad previa o contaminación previa por el virus, o que haya tenido síntomas similares como por ejemplo influenza, que haya sido previamente diagnosticado, mujer embarazada o en periodo de lactancia, actualmente recibiendo omega, o recibiendo medicación anticoagulante, o que tenga un trastorno hemorrágico conocido. Y aquellos pacientes con antecedente de fibrilación auricular también van a, pacientes no, bueno, en este caso sí, pero sujetos con antecedente de fibrilación auricular también van a ser excluidos de esta selección. ¿Cuáles son los puntos finales del estudio? Puntos finales primarios y puntos finales secundarios. Los puntos finales primarios son 2 y decidimos hacer un diseño con punto final coprimario compartido. El primero es cuántos sujetos desarrollan positividad al SARS-CoV-2 y segundo, un puntaje clínico, cómo se comporta el puntaje o el score descriptivo clínico de la Organización Mundial de la Salud para SARS-CoV-2. En definitiva, estos dos puntos finales primarios comparten el objetivo primario y obviamente pagamos la factura o la pena por haber puesto dos objetivos primarios, y eso lo vamos a ver cuando analicemos el análisis estadístico, cuando analicemos o describamos el análisis estadístico. Esto tiene costo, esto no es simple. Cuando uno pone más de un objetivo primario, lo paga en términos de sensibilidad diagnóstica o sensibilidad de detección del positivo. ¿Cómo expresamos estos objetivos primarios? De la siguiente manera. ¿Cuál es el porcentaje de positivización, o sea, de conversión de ser negativo a positivo, de pacientes que han sido asignados a ambas drogas, activo o placebo, al día 60 de haber sido randomizado? Segundo, reducción en la puntuación media del score descriptivo de la Organización Mundial de la Salud para los grupos activos y los grupos placebo, nuevamente medidos a 60 días desde el inicio del estudio o desde la randomización. Los objetivos secundarios son el mismo objetivo primario, digamos, de reducción de puntuación media, pero aquellos sujetos solamente que tienen una prueba positiva en el curso evolutivo de la enfermedad, reducción de marcadores inflamatorios, diferencia entre la duración de la etapa hospitalaria, diferencia entre la ventilación mecánica, disminución de hospitalizaciones por SARS, reducción de puntuación media ahora en aquellos que no tienen evidencia serológica y reducción de eventos totales, infarto no fatal o accidente cerebrovascular o muerte. Fíjense ustedes que son siete objetivos secundarios, pero no están jerarquizados, no respetamos un orden jerárquico, por lo tanto son solamente generadores de hipótesis y están configurados en esta forma descriptivamente. Es decir, primero hay que cumplir el objetivo primario y después se describirán y generaremos hipótesis con los objetivos secundarios, ya que no estamos pagando el costo estadístico de haber puesto 7 objetivos secundarios porque no lo hicimos jerárquico ni tampoco hicimos ningún análisis específico de cómo vamos a analizarlo estadísticamente.
¿Cómo definimos sujetos positivos para SARS-CoV-2? Prueba positiva para SARS-CoV-2 por PCR o anticuerpos IgG SARS-CoV-2 en cualquier etapa durante el periodo de seguimiento. O sea, luego de la randomización y en cualquier momento, si el paciente dio positivo, lo asimilamos como positivo. O aquellos pacientes o aquellos sujetos que no hayan desarrollado enfermedad, en ese caso solamente serán positivos aquellos que sus PCR o IgG sean positivos en la visita final. Quiere decir que sumamos dos positivos. Aquellos que han desarrollado enfermedad antes del día 60, obviamente los contamos como positivos, y aquellos que no desarrollaron enfermedad o positividad antes del día 60, solamente contaremos como positivo aquellos que la desarrollan por laboratorio en el día 60. Acá está el score de la Organización Mundial de la Salud y básicamente tiene 5 componentes muy claros. El paciente no ha desarrollado infección, el paciente ha desarrollado infección pero tiene enfermedad leve y es ambulatorio, el paciente tiene enfermedad leve pero ha sido hospitalizado, el paciente es grave y está hospitalizado o el paciente ha fallecido. Esos componentes, cada uno tiene un número, eso le da un score definitivo que nos permite cuantitativamente o semi-cuantitativamente inferir la gravedad de la infección y la morbilidad o mortalidad asociada a COVID-19. Vamos a estudiar biomarcadores también, y entre ellos los conocidos, pero muy importante, vamos a hacer un panel inflamatorio muy destacado que nos va a permitir estudiar realmente con precisión en una muestra muy importante cómo es el comportamiento de marcadores inflamatorios ante esta dosis tan importante de omega o de derivado de omega, el derivado etílico del EPA. Calculamos la muestra en 1500 sujetos y tenemos 90% de potencia es el error beta o la potencia beta, para detectar una reducción relativa del riesgo de contagio de aproximadamente 30% o 25% en el caso de que, fíjense esto es muy importante, que la tasa de infección esté de alrededor del 20%. Es decir, si la tasa de infección en el grupo control es del 20%, nosotros tenemos muy buena potencia para detectar un efecto clínico sustancial o significativo. Tenemos, es más, 85% de potencia para detectar ese 30% en caso de que la tasa baje un poquito, que sea 17-18%. Y tenemos además más de 80% de potencia para detectar una diferencia relativa entre el score medio. Eso significa que está muy bien potenciado el estudio, por arriba de 80 y cerca de 90% de potencia para detectar una significación clínica importante, porque si vamos a reducir un 5% solamente la tasa de infección, no sería clínicamente importante. Esto es clínicamente importante independientemente de que además estamos requiriendo que sea estadísticamente significativo. Así que 90, 80, 85, 90% de potencia para detectar con 1500 sujetos. Y ¿cómo es el desarrollo del estudio? Fíjense que esto es muy, muy interesante. Yo creo que es uno de los primeros estudios tan numerosos que va a ser prácticamente hecho web. Primero se selecciona el sujeto, y ahora vamos a ver una captura de pantalla de cómo es el formulario que el sujeto. Yo les dije al principio, este estudio es poblacional. En este estudio no entran hospitales ni centros. Este estudio entra toda la población sanitaria de la República Argentina, a quien vamos a invitar y vamos a seleccionar las ciudades en donde realmente hay una muy alta tasa de infección. Entonces, nosotros podemos seleccionar basados en herramientas de la tecnología de web. Entonces, ese sujeto que tiene interés en participar, a quien vamos a invitar como voluntario, se selecciona con un formulario que llena en la web. Ese formulario lo analizamos, le devolvemos y le decimos al señor, usted ha sido elegible, o a la señora, para ser incluido en este estudio. En ese momento es lo que llamamos pre-randomización, en donde le asignamos un tratamiento, nuevamente vía web. Pero además ya conocemos dónde vive o dónde se encuentra, y mandamos o enviamos un efector, que en este caso es un efector de ECLA, a su domicilio, hospital, oficina, donde sea. Y en ese caso, esta es la única parte visual, digamos, con domicilio o vista del paciente o del sujeto, en donde le entregamos la medicación, se le hace el hisopado, se le extrae sangre para la IgG y para el panel inflamatorio y el panel biométrico,
Y por último, se retira el consentimiento informado escrito, porque ya lo había firmado electrónicamente, y se le entrega la medicación en su domicilio o donde él disponga. Esta es la única parte, dije, que hace realmente con visita presencial. Nuevamente, todo el seguimiento del estudio es vía web, y a los 60 días, nuevamente en su domicilio, se le hace el hisopado, se le retira sangre nuevamente, se retira la medicación que no ha sido utilizada del estudio, y obviamente se conoce el estatus vital y funcional de ese sujeto. Esto es el estudio. Más de 80-90% del estudio se realiza online. Solamente 2 visitas en su domicilio y no en etapa hospitalaria. Esto no fue hecho, digamos, aleatoriamente. Esto tuvo una significación, y es intentar que sujetos que son de muy alto riesgo no estén todos juntos en un ambiente donde podrían contaminar. Así que se hizo un estudio prácticamente basado en web. Esta es una captura de pantalla del primer formulario, el formulario de preselección. Ustedes lo pueden ver, es muy simple y todo básicamente se hace de esta manera. Por último, una conclusión final. No me voy a detener en otros detalles del protocolo porque sería demasiado. Quería darle una idea bien clara de lo que significa, pero creo que esto es muy importante. En el contexto de una pandemia, tratar pacientes compasivamente es definitivamente correcto. Randomizar es absolutamente imprescindible para mitigar las consecuencias de esta virosis. Muchísimas gracias. Gracias, Gracias, Rafael. Perdón, Diego, que salté. Bueno, la verdad que es un gusto haber llegado hasta acá, al nacimiento de este estudio. Hemos charlado por teléfono, hemos justamente discutido por qué no se podía hacer ambulatorio, porque realmente es población sana y sería el primer estudio realizado así en Argentina, en formato electrónico, a domicilio, sin, digamos, y de alguna manera une a la presentación de DIPAC en los cambios que ha generado la pandemia en el país con la desregulación de alguna manera o la facilitación de los estudios de investigación. Y entonces invitamos ahora a Gonzalo para que prenda su cámara, su micrófono, y podamos empezar a moderar. A ver, Gonzalo, si tenés algún comentario inicial particular, si no, tenemos algunas pocas preguntas, no tenemos mucho tiempo, porque ya estamos un poco pasados. Gonzalo, ¿qué te pareció y qué comentario podemos avanzar? Bueno, primero agradezco, digamos, a ECLA y también a vos, Omar, por el espacio. Realmente me parece que es una oportunidad única que digamos, nosotros como médicos tenemos también la obligación de dar una respuesta a esta problemática que tenemos y puntualmente en lo que es el personal de salud, y me parece que es una estrategia complementaria a todas las cosas que hacemos diariamente con todo el personal de salud en nuestras instituciones donde trabajamos habitualmente. Me parece que es... COVID-PREP. Exacto. Me parece que es también muy, muy innovador esta idea de poder incluir a pacientes, digamos, y hacer un estudio, como lo desarrolló Rafael claramente, sin tener que pasar por una institución y que sea basado en el paciente exclusivamente. Y me parece que, digamos, es una estrategia a bucear, en donde todavía no tenemos una respuesta clara, y que ojalá, digamos, ya sea o el COVID-PREP o este estudio, nos dé una herramienta más para poder proteger a nuestro personal. Rafael, la primera pregunta que te haría es, ¿dónde son las ciudades que crees que va a empezar? ¿Cuándo se va a realmente empezar a diseminar la información? ¿Y cuáles crees que son los eventos adversos que la gente puede llegar a presentar con esta suplemento o medicación? No sé cómo decirlo, si sería medicamento realmente el término. Eso son algunas de las preguntas que hay. Y contesto, creo que sería útil, Diego, me meto en un tema, sería útil si Betty le puede traducir a DIPAP en el mismo tiempo, y eso no sé técnicamente cómo lo hacen, pero yo te contesto a vos mientras tanto. ¿En qué ciudades empezamos? Si Dios quiere y todo funciona correctamente, el jueves próximo incluimos el primer sujeto en la ciudad de Rosario.
jueves próximo, sea dentro, hoy es lunes, martes, miércoles, jueves, teóricamente. Ponerle que no sea así, puede haber una demora. Buenos Aires, AMBA general, el lunes o martes, Mar del Plata, martes o miércoles, y estamos viendo alguna otra ciudad, que puede ser Chaco, etc. Tenemos un tema logístico y operativo que no es tan simple. Todas las extracciones, digamos, todo el PCR y todas las muestras biológicas hay que traerlas al laboratorio de Rosario, por lo tanto tenemos un tema logístico intenso en ese sentido, pero de todas maneras lo hemos ido solucionando de a poco. Rosario esta semana, Buenos Aires la semana que viene, Mar del Plata la semana que viene, y estamos viendo Chaco. En general, eso es más o menos el mundo en donde o las localidades donde vamos a desarrollar el estudio en Argentina. No creemos que sea tremendamente dificultoso conseguir 1.500 sujetos. De hecho, si yo te mostrara la cantidad de mails y WhatsApp que hemos recibido simplemente exponiéndolo como lo hemos expuesto hasta ahora, o sea que creemos que va a ser viable, y para mí lo que vos acabas de remarcar y lo que acaba de decir Gonzalo, yo creo que esto es inédito, no solamente en la República Argentina, sino conozco muy pocos estudios que el 90% del estudio se haya hecho web-based, o sea que para mí es fascinante. La segunda pregunta es, ¿qué espero de efectos adversos ante una estrategia que vos dijiste muy bien? ¿Esta estrategia es una medicación o no es una medicación? Bueno, desde el punto de vista farmacopeico, es perfectamente una medicación. Tiene todos los cumplidos, y por eso la FDA lo tiene aprobado. Estamos utilizando una aprobada por FDA. Desde el punto de vista genérico, general, uno podría decir que es un suplemento o una estrategia alimentaria. Yo diría que es mucho más, porque en este caso sería un suplemento o estrategia alimentaria que demostró reducir mortalidad. Mortalidad, no solamente morbilidad. Pero en pacientes con prevención secundaria o primaria cardiovasculares. Así que los únicos efectos adversos que realmente podemos recopilar con precisión son los de Reducit. Y los de Reducit los puedo contar con algunos dedos de la mano. Pero los más importantes son la intolerancia digestiva que puede aparecer. Segundo, hubo mayor incidencia de fibrilación auricular, pero hay que tener en cuenta que Reducit tiene 5 años de seguimiento, son 8.000 pacientes con enfermedad cardiovascular preexistente o factores de riesgo muy intensos, por lo tanto estamos diciendo pacientes durante 5 años expuestos que ya tienen patología cardiovascular previa. O sea que no espero que en 2 semanas de tratamiento encontremos fibrilación auricular. Y después hay que recordar también que hubo un pequeño exceso de sangrados, pero de nuevo, en pacientes que están recibiendo terapéutica antitrombítica, por ejemplo, terapéutica antiplaquetaria seguro en Reducit. Por lo tanto, no creo que esos efectos los podamos observar. No conozco ningún otro efecto muy importante relacionado a la droga, salvo hipersensibilidad per se a los omega. Así que no espero que en 60 días de exposición encontremos muchos efectos adversos. Gonzalo, ¿algún comentario más? ¿Alguna pregunta? ¿O quieres que...? Tenemos una... Estás muteado. Estás muteado, Gonzalo. Perdón. Lo que quería resaltar es que es importante que a todos los interesados puedan buscar en la web del estudio www.prepare-medio-it.org, donde pueden encontrar el formulario de preinscripción, digamos, donde se puede anotar y poder evaluar la gente del estudio si aplica, digamos, de acuerdo al riesgo para este estudio o no. Me parece que es un buen mensaje para la gente. Todo aquel interesado tiene que entrar a la página y puede mandar este formulario que hablaba Rafael, donde va a encontrar también información útil sobre preguntas frecuentes del estudio y también un contacto de WhatsApp, donde puede también hacer algunas preguntas acerca de la posible participación en el ensayo, ¿no? Ok. ¿Algunas otras preguntas? Hay varias preguntas en el panel, pero muchas de estas preguntas son preguntas generales de COVID, cómo me infecto, cómo me diagnostico, si tengo problemas con asma. Pero hay una pregunta que dice, ¿qué pasa con las embarazadas? Yo sé que es un criterio de exclusión, pero ¿qué pasa si una persona que está participando en el estudio está embarazada y el primer análisis le dio negativo? ¿Cómo será el seguimiento? Andrés, ¿querés contestar la voz, que lo estuviste analizando ese tema? Sí, contesto yo. Como en todo estudio clínico, las embarazadas tienen que ser excluidas del estudio. Por lo tanto,
lo que vamos a hacer nosotros en el caso de que sea una mujer en edad fértil y con probabilidad de quedar embarazada, previo al ingreso, antes de hacer la muestra de sangre y el hisopado, se le va a hacer un EVA test a la paciente. Y si el EVA test es negativo, va a ser incluida. Se le va a recomendar también que trate de no embarazarse en esos 2 meses, eso no lo podemos saber, pero no lo podemos evitar, pero sí que en el ingreso de la embarazada no queremos ingresar a una persona que ya está embarazada en el momento del ingreso al estudio. Con respecto a las embarazadas también, bueno, hay mucha discusión, en general no es un riesgo para la embarazada el COVID muy importante, pero sí ingresar en un estudio clínico. Una de otras preguntas del público es si podemos repetir la dosis que se está usando en Canadá para tratamiento. No llegué a escuchar la final, ¿cómo? La dosis que se está usando en Canadá para tratamiento. Dice Sí, es la misma. De hecho, son 8 gramos, 3 días de 8 gramos y 4 gramos por día durante 60 días. O sea que estamos usando la misma dosis. La misma dosis estamos utilizando. Sí. O sea que es una dosis elevada, sin ninguna duda. Ok, por ahí vamos a tener buena suerte con los eventos cardíacos también y con los triglicéridos. Bueno, de hecho estamos viéndolo en eventos secundarios, sí. Ok. Pablo, ¿algún otro comentario que tengas con respecto a eso? Y si las personas, por ejemplo, ¿qué pasaría con las personas? Vos mencionaste los estudios de vacuna en marcha en Argentina. En los próximos meses van a haber algunos estudios en marcha. ¿Eso puede ser una complicación, digamos, si la gente se enrola en otros estudios o no? ¿Cómo creen que esto puede manejarse? No lo veo como Es muy buena tu apreciación, Omar. Es un tema que discutimos con el grupo y la realidad es que no nos va a generar un problema porque el estudio es aleatorizado y es randomizado, o sea que en ese sentido no va a ser un problema potencial el hecho de que el paciente esté enrolado en ese sentido con vacunas. O sea que en ese punto me parece que nosotros lo hemos discutido y resaltar lo que decía en parte Gonzalo y Rafael, de la necesidad que tenemos hoy en día de randomizar pacientes. Hoy, si bien, como decíamos, hemos aprendido mucho luego después de 8 meses de pandemia, siempre decimos que si se hubiesen randomizado el 1% de los pacientes infectados a nivel mundial en forma organizada, como lo hizo Inglaterra, el grupo Oxford no solamente obtuvo la primera respuesta clara y contundente con dexametasona, básicamente por su nivel de organización. Ellos prácticamente a todo hospital de su sistema de salud lo obligaba a randomizar pacientes, y es por eso que hoy, al margen de múltiples estudios que están corriendo, lo que necesitamos es tener una respuesta certera, concreta, en base al método científico, y necesitamos randomizar pacientes, necesitamos hacer estudios de alta calidad como para tener una respuesta que finalmente al paciente le sirva y no tratarlo de forma compasiva y no generar falsas expectativas. Vos, Omar, como infectólogo y presidente de la SADI, sabés lo que ha pasado muchas veces con el tema del plasma. Se ha instaurado una sensación en el ambiente no médico de que el plasma era la única salvación y la persona terminaba desesperado, la familia buscando dadores para el plasma en lugares donde no estaban randomizándose, y la realidad es que eso no solamente es un daño que se le genera al paciente en sí, y tampoco es una verdad revelada, ¿no es cierto? Tenemos que randomizar pacientes, tenemos que estudiar las distintas estrategias farmacológicas de vacunas como para poder ofrecerles lo mejor desde el punto de vista científico a nuestros pacientes. Bien, acá hay varias preguntas con respecto a eso. Digamos, está bueno que sea un diseño randomizado tan grande el número de personas, lo que va a hacer que se balancee de alguna manera la cantidad de personas en cada rama que utilicen otras medidas, porque hay muchas preguntas sobre qué vamos a hacer con las personas que están recibiendo otras profilaxis o que usan bien o mal el equipo de protección, e incluso alguna pregunta sobre si, al igual que en otras profilaxis, si el hecho de estar recibiendo algo
podría tener un efecto nocivo en no cuidarse, no utilizar el equipo de protección personal de forma adecuada. Pero bueno, son todas cosas que vamos a ir aprendiendo a medida que veamos los resultados, porque esto es evidentemente un estudio randomizado y el diseño permite poder de alguna manera tener esa información en forma randomizada también, digamos esa carga de personas que eventualmente utilicen otras intervenciones de forma randomizada. Omar, creo que tocaste un punto crítico y que es el que no hay que descuidarse por estar incluido en este estudio. O sea, si bien esto es personal de salud que está instruido para esto, pero esto no implica, como no sabemos el resultado, no sabemos si protege o no, no implica... Tampoco sabemos si estamos en ramo placebo o cosa, claro. Exactamente, entonces no implica bajo ningún punto de vista descuidarse o tener menos de las medidas de protección que son todas las recomendadas para todos estos casos. Rafael, la última pregunta, acá hay un comentario sobre la variable de outcome, digamos, el objetivo primario o coprimario, que sobre el objetivo de la OMS. Se entiende que algún porcentaje de estas personas va a estar infectada quizás al momento de iniciar y a vos vas a recibir el resultado de la PCR después, y entonces alguno de estos es entendible poder ese pequeño subpoblación ver si ha tenido un impacto o no. Pero en el resto de la población que no se infecta, ¿por qué ha sido tan importante esta discusión como para generar un coprimario, digamos? Esa sería la pregunta. Bueno, la pregunta es muy buena. ¿Por qué pusimos un coprimario? Porque hay dos mecanismos de acción potenciales. Uno es evitar que me infecte y el otro es modular la enfermedad. De alguna manera, modificar el curso evolutivo de la enfermedad. En el porcentaje que desarrolle COVID, vamos a suponer que el 20-30% se infecta, ya en el score de la OMS, el hecho de infectarse ya te da un punto. O sea que lo que sí te puedo asegurar, que estuvimos 2 o 3 días, todos, Andrés, Deepak, todos, modelando matemáticamente, porque es muy difícil hacer las simulaciones de cuánto poder reducir si realmente el poder antiinflamatorio del derivado del EPA es potente. Entonces dijimos, ok, una cosa es reducir la infección y la segunda es, ahora, ¿dónde lo ponemos jerárquicamente? Bueno, después de muchas discusiones dijimos, hagamos 2 coprimarios. Lo que no expliqué es cuál es el costo que pagás por 2 coprimarios. Pues el costo que pagás en error alfa por un primario es 0,05. Decís, bueno, pago un costo de 0,05, que es el error alfa del estudio. Cuando tenés 2 primarios, tenés que multiplicar 0,05 por 2, lo que te da 0,02 la significación estadística, ya no más 0,05. Tiene que ser menor a 0,025 para que sea positivo. Es decir, jugás con 2 chances, pero pagás el costo en términos de seguridad de que lo que estás diciendo no es un error. Así que bueno, le dimos muchas vueltas, esto no es tan simple, era la primera vez porque además utilizar un tratamiento, porque esto no es una vacuna, pero tiene en alguna medida, vos decís, bueno, si yo puedo tomar esto y previen y hago prevención de COVID, en parte es una vacuna. Bueno, modelarlo todo esto matemáticamente fue difícil. Deepak es un experto investigador clínico y la verdad que nos ayudó mucho. Noelia Castellana, que es nuestra jefa del departamento de estadística, también renegó muchísimo con estos números y finalmente decidimos ponerlo en este. Quería agregar una cosita más a lo que dijo Pablo. Deepak, y ahora se lo voy a traducir a Deepak. Hoy tenemos prácticamente 60 pacientes randomizados en colchicina. No te puedo contar la alegría que tenemos todos y yo personalmente de poder llevar adelante un estudio sin presupuesto, 60 pacientes randomizados, estamos, digamos, en menos de un mes estoy seguro que tenemos más de 100 pacientes, no es un chiste y la verdad que yo insisto, Pablo lo esbozó. Para mí se puede tratar el COVID de cualquier manera, pero randomizar es imprescindible para obtener respuestas. Deepak, just to let you know, we have randomized the patient number 60 in the colchicine trial, what is amazing from our perspective. Yes, that is excellent. That's great to have 60 patients in that trial. That's an important study. Thank you.
Bueno, creo que tendríamos que ir cerrando, pues ya son las 7:30. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todos los más de 220 personas, 250 personas que estuvieron conectadas, y a todas las personas que todavía están mandando mensajes y comentarios. Vamos a tratar de pasarle a Gonzalo y a Rafael y a Pablo todas las preguntas para que tengan, digamos, y los correos electrónicos de la gente para que contesten, y también a la SADI, al servicio de respuesta de la Sociedad Argentina de Infecto, que tenemos estos 3 médicos que se dedican específicamente a esto. Hay una pregunta que se reiteró, que Juan Manuel, creo que se llama, envió varias veces, que quería que hagamos un balance de la epidemia en estos 5 meses. Y me parece que es una buena pregunta para cerrar. Un balance de la epidemia y por qué la letalidad es tan baja. Creo que el balance que podemos hacer es que estamos en una situación difícil, estamos no tan en una situación tan mala como hubiéramos podido estar si no hubiéramos tomado las medidas que hemos tomado. Son medidas costosas, dolorosas para todos, pero que han permitido evitar muchísimas muertes. Lamentablemente el número de casos aumenta y cada día que pasa producimos 100 muertos más. O sea que si el número de casos no baja en forma importante, esa letalidad que hoy está baja porque ha aumentado de golpe el número de casos, va a seguir aumentando o va a volver a aumentar, porque a medida que vayan madurando, digamos, este aumento brusco de casos, la cantidad de personas que se va a ir complicando y va a seguir estando en terapia y va a lamentablemente fallecer, va a aumentar y va a aumentar esta letalidad posiblemente al 2, al 2,5. Pero bueno, tenemos una letalidad también baja gracias al esfuerzo que están haciendo todos los adultos mayores de no salir, no estar en contacto, cuidarse, y eso es fundamental a la hora de evitar muerte. Así todo, 5.000 casos es mucho, es muy difícil manejar para el país, hacer una búsqueda de contactos efectiva, hacer un rastreo, hacer un bloqueo de los contactos de todas estas personas que aparecen cada día, y lo que implica la importancia de apelar a la responsabilidad de cada uno para diseminar este mensaje y para que evitemos cualquier tipo de reunión que no sea innecesaria, cualquier tipo de acercamiento a menos de 2 metros que no sea necesario, y recordar las cosas que mencionaba Pablo, cómo hacer para evitar adquirir la infección. Muchísimas gracias a todos, ha sido un placer ayudar a compartir de alguna manera este importante estudio que están haciendo, que está rompiendo los paradigmas de la investigación comunitaria en la Argentina. Esperemos que esto se traduzca en múltiples intervenciones para personas sanas, así como la profilaxis preexposición de HIV y tantas otras posibles intervenciones contra infecciones de transmisión sexual, tuberculosis y cuantas otras posibles intervenciones que podríamos replicar este tipo de modelos. Me parece que esto nos va a dar no solamente información sobre COVID, sea efectivo o no sea efectivo el resultado de esta medicación, sino también por toda la enseñanza que vamos a tener en la implementación. Muchísimas gracias, Rafael, un gusto. Para vos, Dieguito, también muchas gracias y podemos cerrar entonces. Muchas gracias a todos ustedes por habernos permitido este espacio. Y muchas gracias a Dipa, y seguramente nos vamos a seguir viendo en Argentina. Apenas abran los vuelos, seguro, para un próximo congreso o alguna reunión. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias Beatriz también por la traducción. Buenas tardes a todos. Gracias. Buenas tardes.